Una vez que te pones los anteojos verdes para mirar las plantas, nacen un montón de preguntas nuevas. Una muy importante es, ¿de dónde viene esta planta que estoy utilizando? Son pensamientos que damos por sentado cuando no nos interesamos en una planta. Creemos que ellas siempre estuvieron ahí. Desde el mismo momento, alguien agitó una varita mágica y aparecieron quichicientos árboles y yuyos mezclados. Por eso, cuando converso con alguien y le informo que su fresno del patio no es nativo de estas tierras, me miran con odio, gritándome: pero si ese fresno le nació solo a mi abuela Clotilde, ¿cómo no va a ser de estas tierras? Existen cientos de clasificaciones útiles para las plantas. Aquí te explicaré las más relevantes. Las plantas consideradas como nativas son aquellas que se han originado, diversificado y o evolucionado en una determinada región. En contraposición, las plantas exóticas son las que se originaron y evolucionaron en otras zonas, países o continentes, comportándose de forma totalmente impredecible en otros ecosistemas ajenos. Las plantas nativas no solo evolucionaron con la tierra, los animales y las condiciones de su entorno, también convivieron en armonía con los habitantes de tales tierras, nuestros ancestros y pueblos originarios, entramándose así un conocimiento profundo con respecto a sus usos culinarios, medicinales y espirituales. Por lo tanto, si queremos reforestar un suelo, no da igual si plantamos fresnos o tipas. Si decidimos hacer un jardín donde nos visiten las mariposas y colibríes, no da igual que plantemos un palán palán o cualquier planta colorida que encontremos en el vivero. Lo llamativo de esta problemática es cuánto atraviesa en ella la cuestión estética con una mirada europeocentrista. ¿Por qué se plantan pinos o liquidámbar en los parques? ¿Por qué los jardines de las casas y canteros tienen infinidad de plantas exóticas que no se interrelacionan de forma específica con la fauna local? Hay muchos ejemplos tristes que nos dan un panorama del daño que podemos causar introduciendo especies foráneas. Uno de ellos es la historia del guacamayo glauco, que está probablemente extinto. Esto no es noticia nueva. El último registro fiable de su existencia data de la década del 50. Volaba por las costas de Entre Ríos y Uruguay buscando frutos de sus amadas palmeras yatay. Las palmeras fueron brutalmente aniquiladas para plantar cítricos. No todas, pero su población disminuyó demasiado para los guacamayos. Hoy, sin embargo, se cree que la zona costera del río Uruguay es el símbolo nacional de la citricultura, alabando las naranjas y mandarinas que allí se producen, pero olvidando la cruel historia de abandono de la flora y fauna nativa que esconde detrás. Es importante reconocer nuestras especies autóctonas, preferiblemente en conjunto con sus valoraciones alimenticias, medicinales y mitológicas, otorgadas por los pueblos originarios. Los diversos climas y relieves de cada ecorregión pueden ser múltiples, incluso dentro de una misma provincia. Por eso es importante distinguir qué tipo de tierra puede llegar a crecer en cada yuyo. Sus nombres vernáculos también varían dependiendo de las zonas y las lenguas habladas allí. Por lo tanto, es importante ir aprendiendo a memorizar las nomenclaturas oficiales. Son plantas espontáneas las que surgen sin ayuda, sin voluntad o mediación directa del ser humano. Nadie las cultiva, se esparcen y siembran solas. En contraposición, las plantas que los seres humanos sembramos y cuidamos a propósito en determinado espacio se denominan plantas cultivadas. En estas categorías entran tanto las especies nativas como exóticas. Algunas de estas especies fueron introducidas por el hombre en ecosistemas impropios, pero la mayor parte de las plantas foráneas espontáneas de pequeño porte se han esparcido viajando kilómetros y surcando mares por propio mérito, agarrándose sus semillas de la ropa de los viajeros o los pelos de los animales. Como suelen nacer en jardines o cultivos, seguramente pensamos que son yuyos o malas hierbas. No son deseadas allí, pero no porque sean malas, sino porque hay una gran ignorancia en cuanto a sus bondades y usos. Por ejemplo, atraen insectos polinizadores, conservan la biodiversidad, restauran ecosistemas alterados, frenan la erosión o nos sirven como fuente de alimento y medicina. Las plantas invasoras son las que se adaptan a un nuevo ecosistema y comienzan a propagarse descontroladamente, interfiriendo negativamente con el armónico equilibrio preexistente. Las plantas que se comportan como invasoras en una zona silvestre precisan de un manejo específico para su erradicación.
Ejemplo de esto son las acacias negras en el Parque Nacional del Palmar o la lantana camara en Australia. Las plantas endémicas son aquellas cuyo crecimiento está restringido a una zona determinada del planeta. Necesitan de condiciones climáticas y de relieve muy específicas para crecer, lo que impide prosperar en otros lugares. Un ejemplo de esto es el yatay de Bonpland, Butia nobliqui, una palmera que se extiende solo en una franja de 100 kilómetros de largo en la provincia de Corrientes, a orillas del río Uruguay. Estas clasificaciones son útiles para comprender mejor el mundo botánico. Tomaremos decisiones más sabias si las tenemos en cuenta, pero no las utilicemos de bastión para endiosar o demonizar a las plantas, nobles seres vivos que están más allá de los enrosques de nuestra civilización. Mi criterio es, si una planta es exótica e invasora, mejor la retiro para dar lugar a otras especies nativas. Si estoy de paseo en otro lugar y me encuentro una especie endémica o nativa, mejor le saco fotos y la disfruto in situ, no intento replicarla. Si hay una planta invasora pero la necesito, entonces procuro cuidar su reproducción, intentando que no se descontrole, a pesar de que esto es muy difícil con algunas especies. Si tengo que escoger nuevas plantas para un lugar, tomaré en cuenta las nativas de la ecorregión, pensando en el bienestar del todo.